Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Cordial saludo, amables televidentes. A partir de este momento, Enfoque a través de Telecanal con los temas locales, nacionales e internacionales. En la ciudad de Bogotá, bienvenido Hernán, con el saludo fraternal desde Cali hasta Bogotá. Alfonso, muy buenas noches Antonio, Dicter y a todas las personas que se conectan con nosotros a partir de este momento. Tenemos en la ciudad de Wisconsin, o mejor en Wisconsin, Estados Unidos, a Antonio. Antonio, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes para usted, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Hernán en Bogotá, a Dicter en Cali, a todas las personas que nos vayan a ver a través de Enfoque y Telecanal y de las redes sociales. Un abrazo. En la ciudad de Cali también está Dicter Zúñiga. Bienvenido, Dicter. Muy buenas noches, mi estimado Alfonso. Un cordial saludo tenga usted, igualmente para Hernán, Antonio y obviamente para todas las personas que se conectan para ver este importante programa. Bueno, mil gracias a todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan a través de Telecanal, Canal 93, Canal 103, Canal 70 y Canal 68 en las ciudades principales, especialmente en Cali, Medellín, en Putumayo y en Mocoa. Vamos a iniciar con temas y muy seguramente ustedes, claro, están pensando que el tema principal es la alocución ayer del presidente Gustavo Petro Urrego, refiriéndose a las pruebas que presentaron en un programa que se televisó especialmente para la prensa nacional y electoral e internacional, en la que testigos electorales dieron cuenta de las evidencias frente a ese fraude electoral. Como siempre, los medios de comunicación al servicio del establecimiento, el negacionismo, la sátira, hacer de burla una información que es de interés general, porque los medios tienen la obligación de informar objetivamente, tienen la obligación de dar a conocer las noticias, y esta noticia pues es una noticia de primera plana y es una noticia que merece todo el respeto que tiene, porque se han presentado pruebas tanto técnicas como científicas, y es que, lo dijo el presidente, muchas veces los testigos electorales podrían estar en las mesas, pero en las mesas no se podía apreciar lo que se podía estar elaborando a través de la manipulación de los software. Y ahí es donde entran unos códigos internacionales que tienen que ver incluso con la Constitución, porque al violar todos esos códigos, pues está violando los principios fundamentales de la Constitución. Mi estimado Dicter, usted entre en materia sobre esos temas, le agradezco mucho. Bueno, Alfonso, efectivamente, pues ayer todos estábamos a la expectativa de la información que iba a dar Gustavo Petro frente a este tema del fraude electoral que llevó a la presidencia al señor Abelardo de la Espriella, el candidato electo de la registraduría, como dicen algunos por ahí. Es claro que aquí él le dio la palabra a los técnicos para que expusieran, empleando un lenguaje sencillo,
qué era lo que se estaba evidenciando desde pues, este manejo del software. Es evidente que lo que queda claro es que se presentaron una serie de situaciones que solamente son posibles con un manejo matemático, un manejo, dijéramos, propiamente del tema de precisamente del software. O sea, esto no es una cuestión de humanos que se den estas coincidencias que aquí denunciaron. Por un lado, pues obviamente estamos hablando de un fraude en el censo electoral que ya se había anunciado hace un buen rato, o sea, creo que fue después de la primera vuelta presidencial, donde quedó claro que se ingresó al software, se cambió el censo electoral, se elevó esto a 850.000 votantes que no estaban establecidos y obviamente eso terminó repartido en unas mesas. Aquí se está hablando, por ejemplo, de municipios con más votantes que habitantes, aunque entendí más bien que se trataba de que el porcentaje del censo electoral superaba ampliamente lo que las estadísticas establecen, o sea, municipios con 95% del censo electoral, o sea que la población menor de edad era un 5%, cosa que no es realmente creíble. Otros 256 que tenían un censo electoral del 90%. Y cuando van a ver todos estos municipios es donde el señor Abelardo de la Espriella obtuvo una votación considerable. Entonces, bueno, ahí hay un tema sobre el manejo de las mesas, lo que pasó con los escrutinios a nivel internacional, lo que pasó, pues, o sea, se hicieron inclusive, establecen una serie de cambios en las elecciones con respecto a las pasadas del 2022, en donde cayeron en cuenta de que este tema del candado hash del que tanto habla el presidente, pues se tenía que hacer un manejo de él precisamente para poder incidir en estas modificaciones de las que se dio cuenta. Pues yo quiero darle de todos modos el espacio a los compañeros para que se hable de eso, pero yo lo que quiero dejar claro es que se estableció claramente que hubo un fraude electoral, que hay unas tendencias claramente que son matemáticas, eso no tiene nada de humano, o sea que tuvo que haber una manipulación del software y gracias a eso es que se impone una persona obviamente cuestionado con otros elementos que son inclusive más del análisis del común de las gentes. Por ejemplo, lo que vimos en las plazas públicas y bueno, todas, dijéramos, esas adicciones que tuvo Iván Cepeda en su campaña, o sea, una cuestión impresionante que por más que intentaron manipular las redes, no fueron capaces, dijéramos, de ocultar una realidad y era que el apoyo general estaba para Iván Cepeda. Y otra cosa que refuerza también es lo que estamos viendo, una posesión en un arena USC que nada más le caben 2.000 y pico de personas porque va a quedar en ridículo el momento en que pretenda hacerlo en una plaza pública. Entonces, pues yo sí quisiera, o sea, dejarles a los otros compañeros algo del análisis frente a eso que presentó ayer el presidente. Así es, por eso le damos la palabra a Hernán. Hernán, bienvenido con su punto de vista sobre todo lo que habló el presidente ayer. Pues el presidente solamente hizo la introducción, hizo algunas aseveraciones, pero lo que realmente vimos ayer fue una ciudadanía de 75.000 testigos digitales que se formaron ellos mismos, o sea, ellos mismos voluntariamente, 3 o 4 días antes de la segunda vuelta, ante todo lo que habían visto, decidieron reunirse, decidieron comunicarse, decidieron armar todo una base de ingenieros, de abogados, de técnicos, de tecnólogos en sistemas, en electrónica, en estadística, etc. La locución se dividió en varias partes. La rueda de prensa, eso fue una rueda de prensa, disculpen, no fue una locación, fue una rueda de prensa.
en la cual el señor presidente pues se refirió nuevamente a los hechos que él había denunciado. Pero aquí, don William Villanueva, un ingeniero químico abogado, que fue el primero que habló, hizo la intervención de las más claras que pudimos oír los colombianos. Cómo se manipularon los E14 y la información que se subió, que hasta antes del 2023 se subían las dos páginas, o sea, las de los datos y de las firmas. Esta vez se pasaron en dos páginas, quedando volando las firmas, porque además no se tenían los controles, lo conocido como el candado hash. Eso es muy fácil. Si a usted le llega un PDF con un candadito, quiere decir que solamente con una clave usted lo puede abrir. Explica cómo los documentos se sabe quién lo escaneó, cuándo lo escaneó, quién es desde qué IP, o sea, desde qué dirección, qué máquina lo escaneó. O sea, esto ya está, en la tecnología está tan avanzada que esto es más fácil que uno cometa cualquier error que lo cometan los sistemas. Y con esa demostración, con esa primera intervención, se demostró que al pasar los C14 y antes de llegar al destino final, digámoslo así, a los resultados del preconteo, entonces lo que hizo el software fue mezclar los resultados con las firmas y se armó un merequetengue, siempre beneficiando al señor Abelardo de la Estrella, porque había formularios que ustedes recuerdan que el señor registrador prohibió que los formularios se les llenaran los espacios en blanco y amenazó a los jurados que cárcel, que multas, que no sé qué. Y precisamente ayer yo entendí por qué el señor registrador quería que esos formularios E14 fueran en blanco, porque ellos los llenaban allá y complementaban las cosas. Pero lo que más me llamó la atención es que esa seguridad del candado hash, que está basado en una ley de transparencia aprobada por todo el mundo, desde Rusia hasta la Patagonia, ¿sí? Todo el mundo lo tiene ya como norma, demuestra que si usted se mete a un documento, no a un archivo, a un documento PDF y lo modifica, inmediatamente saltan las alarmas. Y aquí pues eso lo descubrieron todas las personas que estuvieron en esta diligencia, digámoslo así, en este trabajo. Entonces se demostró la trampa científicamente, como lo dijo Alfonso, como lo dijo Dieter, científicamente. No es que Hernán Riaño, que es un ignorante en los temas de sistemas, va a salir a decir, no, allá fue. La señora estadística es una señora que tiene doctorado en estadística. Maestría, doctorado, es académica de varias universidades. Este señor Villanueva es abogado e ingeniero químico. Y así todos eran personas de un respaldo científico y educativo bastante interesante. A lo que se refería Dieter, ahorita lo analizamos porque es muy interesante lo que se concluyó. Pero aquí no se puede decir, y si salen los medios a decir que Petro miente, es que Petro no estaba en el paseo. Petro era el vocero. Pero los que demostraron el fraude fueron 75.000 testigos digitales. No fue Gustavo Petro. Él lanzó las alarmas por su experiencia pero aquí hay una demostración técnica, científica de los hechos, y aquí los medios salieron esta mañana a decir Petro es mentiroso, Petro no dijo mentiras. Los que plantearon todo y que van
iban hoy a poner las denuncias penales, una denuncia penal a la fiscalía e iban a pedir la nulidad de los documentos que le garantizan al señor de la Espriella posesionarse el próximo 7 de agosto. Entonces, eso, ellos también se midieron mucho las palabras esta mañana, sobre todo en RTBC, compañeros. Sí, señor. Muy buena introducción que nos hace y un recuento precisamente de lo que ayer tuvimos la oportunidad de oír. Esto me hace acordar la novela de Gabriel García Márquez, donde se hacía un escrutinio, unas elecciones, una rifa, no me acuerdo, y entonces colocaban a que sacaran a los niños las bolas de billar, eran las balotas, y claro, tenían que sacar las que estaban frías, que habían metido en la nevera, y esas eran las que tenían que ganar. Guardadas las proporciones, siempre van a haber intereses, siempre va a haber intereses en que gane uno u otro, pero es que mientras que unos tratan de llegar a la presidencia con el camino largo, con trabajo, con planes de gobierno, etcétera, otros lo buscan a través de la trampa. Y es que esto no es cualquier cosa, lo dijo el presidente. No es un archivo cualquiera, es un documento el que está siendo adulterado y por tanto esto raya en el umbral de un crimen que afecta a toda la democracia, que afecta a la Constitución y que afecta al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano ha perdido credibilidad desde hace mucho tiempo en las elecciones, en las instituciones que rigen esas elecciones. Mi estimado Antonio, usted tiene la palabra para que nos diserte desde su punto de vista. Muchas gracias, Alfonso. En Colombia no es ahora que se han demostrado fraudes. Este puede ser el fraude más grande en la historia de Colombia, pero hace más de 78 años, antes de que lo asesinaran, Jorge Eliezer Gaitán dijo una frase que pasó a la historia. Él dijo que hasta las 4 vota el pueblo y que después de las 4 votaba la registraduría. Después del asesinato de Gaitán, eso nos costó ese fraude, entre comillas, que hicieron. O sea, fue tan grande ese fraude que lo asesinaron para que él no llegara a la presidencia. Ese asesinato nos costó a la sociedad colombiana, nos costó hasta más o menos el 58, nos costó más o menos 300.000 muertos. En el año 1970 hubo otro fraude que fue el de las elecciones de Gustavo Rojas Pinilla, que le robaron, claramente se demostró que la robaron. A partir de ahí nació el M-19 y también hubo una cantidad de muertos impresionante. Luego hubo un pequeño atisbo de democracia en Colombia, que fue cuando comenzó la Constitución de 1991, que eso fue prácticamente el pueblo el que la convocó y el que la impuso. Entonces, a partir de ahí, a partir de que empezó a regir la Constitución del 91, también más o menos se cuentan mal contados, perdón por la expresión, otros por ahí 300.000 muertos. Llega el 2014, el fraude que todos hemos hablado al partido Mira. Llega en el 2016 lo del sí o el no a la paz. Yo cada día estoy más convencido que eso fue un fraude. Ellos ya empezaron a probar porque el tema, antes de que saliera todo el tema de los computadores y el tema del sistema, el internet, ahora hablamos de inteligencia artificial. Entonces ellos hicieron la prueba en el 2014 y lograron robarle al partido Mira las curules. En el 2016 nos robaron el tema de la paz. ¿Qué significa eso para Colombia? Pues eso significa
guerra y todo lo que sabemos. Llega el 2018, también le pasa lo mismo a Gustavo Petro, ahí demostraron que se podía hacer el fraude. Después del 2018 llega el 2022 y en el 2022 ya gente muy experta, entre ellos un señor Gustavo Bolívar, empezaron a analizar, también no podemos dejar por fuera al señor Luis Guillermo Pérez, que lo hemos tenido acá en el programa. Personas como ellos lograron demostrar que al pacto histórico le habían robado más o menos unas 4 curules para el Senado y las lograron recuperar. Y entonces, como la brecha era tan corta entre esa elección y la primera vuelta, entonces ellos no pudieron modificar todo el sistema, porque mucha gente dirá, no, pero es que, ¿cómo van a decir ahora que Abelardo hubo fraude y entonces Petro, cuando fue elegido hace 4 años, ¿qué pasó? No, a eso quiero ir, ese es el punto que quiero llegar. Hace 4 años, en ese momento sí existía la seguridad de los candados HAS, existían muchas cosas. Entonces, cuando se les pilló la vuelta, perdón por la palabra, pero hay que hablar en términos para que todos nos entiendan, cuando se les cayó la vuelta de que le iban a robar al pacto histórico esas 4 curules y las lograron recuperar y solamente las recuperaron en unas poquitas mesas. Si hubieran hecho un conteo y una investigación más exhaustiva, se hubieran encontrado más votos, se hubieran podido haber recuperado 1 o 2 curules más, o de pronto hasta 3 o 4, porque fueron en muy poquitas las mesas las que se recuperaron esas cuatro curules. Entonces llega la elección del 22. Por mucho que intentaron, no pudieron robarle la elección al presidente Petro. Entonces ellos tuvieron que hacer una modificación. Estoy hablando de gente muy inteligente, es gente que sabe de sistemas, gente que sabe de algoritmos, gente que sabe manipular todo ese tipo de cosas. Aparte, ellos cuentan con los dueños del software, que son los hermanos Bautista, los famosos Thomas Andrés Son, cuentan con el favor de la registraduría. Entonces llegan las elecciones del 23 y ahí fue cuando ellos hicieron la prueba. Ellos dijeron, vamos a ver si podemos poner en práctica esto, y lo hicieron. Se cree que al señor Gustavo Bolívar le robaron alrededor de 400.000 votos para la alcaldía de Bogotá. No quiero decir con esto que, no, él va a ser alcalde de Bogotá. No, podía haber sido el segundo después de Galán, pero ellos dijeron, mire que la prueba sí da resultado. Entonces le roban más o menos 400.000 votos. Lo que dijo Hernán ahora y lo que ha dicho mi compañero Dieter también y lo que ha dicho Alfonso, tienen toda la razón. Habrá gente que de pronto no ha ido a la escuela, y en el caso mío yo también reconozco que a mí la tecnología me atropella. Pero me gustó mucho ayer cuando una persona empezó a utilizar el tema del chocorramo. Para explicarnos a los que no entendemos esos sistemas y esos temas tan técnicos y esas palabras tan técnicas, porque estamos hablando de gente muy profesional. Entonces ese señor utilizó esa expresión, lo del chocorramo. También hoy he escuchado una expresión que dicen que si uno juega a la cara y sello y tira la moneda al aire, es muy difícil que salgan 100 veces seguidas cara o 100 veces seguidas sello. Esa probabilidad prácticamente es nula, no existe. Pues lo que estaba diciendo Dieter ahora, hay un municipio en el norte de Santander, que ese municipio votaron más del 200 y pico % de las personas que podían votar. No fue el 100 ni fue el 110, sino el 200 y pico. Bueno, la gente dirá, pero es que es frontera, el norte de Santander, pudieron haber venido muchos venezolanos y votar. Pero es ilógico que sea más del 200 y pico % de las personas que podían votar en ese municipio. Era alrededor un municipio de más o menos 9.000 personas y votaron más no era frontera, él aclaró que no era frontera. No, sí, perdón, Alfonso, él sí dijo que en ese municipio dio el nombre, eso lo dijo Gustavo Bolívar y dio el nombre. El municipio es un municipio que queda justo en la parte norte de Santander. Y ese municipio tiene 9.000 y pico de habitantes y votaron 20 y pico de mil personas. Bueno, pero podemos decir, vinieron los venezolanos y votaron. Pero es que lo que no es lógico es que en municipios como en Boyacá,
cantidad de municipios de Boyacá, cantidad de municipios del eje cafetero, cantidad de municipios de Antioquia, cantidad de municipios del Chocó, que ya ahí sí no es frontera con Venezuela. Entonces, ¿por qué ahí superaban o el 100% o llegaban al 95%? Entonces yo creo que esto, una persona que no haya ido a la escuela y que no sepa de porcentajes, lo puede entender claramente. Entonces, hablaron de temas muy técnicos y yo creo que yo no sería la persona indicada para ponerme a hablar de esos términos, pero algo que sí me llamó mucho la atención fue ese famoso candado Haas. Yo escuchaba a Petro muchas veces hablar de ese candado Haas, he escuchado ahora a Hernán, a todos los compañeros, a Dieter, a Alfonso, hablar de ese candado Haas. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues resulta que la explicación es muy sencilla. Haga de cuenta que usted tiene una tienda. Usted tiene una tienda y usted le tiene una clave a donde guarda el dinero. Y resulta de que entran los ladrones, pero los ladrones entran directamente con la clave. Abren el candado, sacan el dinero, dejan todo tal cual como estaba y vuelven y cierran y le ponen la clave. Entonces, eso es muy sencillo entenderlo de esa manera. Eso es el famoso candado Haas. Antes ese candado no se podía modificar porque si se modificaba quedaba una huella. El señor Pepito Pérez entró a las 7:50 y 10 segundos y hizo tal y tal modificación. Y se podía mirar eso porque se podía rastrear y eso solamente lo pueden rastrear técnicos en sistema. Pero la explicación que yo doy es muy sencilla. Es, usted tenga una caja fuerte y entréguele la clave a los ladrones para que ellos entren, abran la puerta con la llave, lleguen a la caja fuerte, tengan la clave de la puerta de la caja fuerte, la abran. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y ellos lo organizaron claramente para el 23 y lo organizaron para ahora. O sea que, para terminar, sí hubo un fraude y esto con mayúsculas. Eso está demostrado. Ahora no es que supuestamente no. Entonces la patata caliente, la papa caliente ahora está en manos de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Ellos verán qué decisión toman desde el momento de ayer que se denunció hasta el día 7 de agosto. Ellos no deben dejar que ese señor se posesione. Eso es lo más claro. Si ellos dejan que ese señor se posesione el 7 de agosto, son cómplices de todo lo que suceda en Colombia. Cualquier gota de sangre que se derrama en Colombia, esos señores son los culpables porque tienen sobre la mesa informes técnicos, científicos, no son supuestos, son pruebas muy claras. Entonces, que tomen la decisión y que por favor no permitan que vaya a pasar algo porque ya se ha derramado mucha sangre en Colombia. Muchas gracias. Bueno, usted me hace acordar que ya dentro de muy poquito vienen las elecciones para gobernaciones y para alcaldías. 1 año y medio larguito o algo así, pero pues es la misma. O sea, van a trabajar con la misma registraduría, con las mismas entidades que ofrece mucha, pero desconfianza. Yo diría, si estuviera Yamí Amad o un periodista, Juan Gosaín, estaría, en vez de estar refunfuñando y diciendo que el presidente no está en sus 5 sentidos, o que quién sabe qué se fumó, que quién sabe, periodistas que hoy en día realmente no tienen ese profesionalismo, esa ética profesional de periodista. Y digo, si estuviera Yamí Amá o Juan Gosaín, estaría más bien buscando a un especialista en informática para trasladarle todas esas inquietudes de todo lo que se dijo, y que fuera un periodista de informática el que dijera, mire, esto lo que están diciendo es cierto o es falso, y luego sí, que sean las autoridades las que fallen, y sean las autoridades, los jueces, los magistrados los que digan, el presidente o las personas de esa veeduría tenían o no tenían la razón, pero también unos jueces imparciales y unos jueces que se documenten bien con personas especializadas. Pero
No, aquí los medios se encargan es de lavarle la cara, los medios se encargan es de mirar que todo siga transcurriendo como ellos realmente quieren. Entonces, Hernán, yo le traslado la inquietud porque se nos quedó por ahí entre el tintero de que algo que dijo el señor que presentó, me recuerda el nombre del primero, el señor Velandia, ¿cómo es? William Villanueva, William Villanueva. William Villanueva, el señor William Villanueva presentaba y decía, bueno, esto creo que lo decía también el presidente Petro, es que esto no puede ser algo humano, sino algo matemático, que todos queden en hilera y todos voten por una misma persona, eso no puede ser humano, eso tiene que ser aritmético, Hernán. Sí, y lo confirmó el último ingeniero que habló, que Carlos creo que se llama, que demostró cómo en una mesa de votación, en un puesto de votación, había mesas, 20 mesas, por decir algo, y las 10 primeras votaban altísimo por Abelardo Estrella y las 8 o 10 segundas votaban bajísimo por Iván Cepeda, cosa que eso no es de humanos, porque no puede ser que en las 10 primeras mesas todo sea para uno y en las otras todo sea para el otro. O sea, debe haber alternancia, debe haber de votos diferentes. Entonces, esa parte de lo que explicó Carlos y sobre todo cómo la votación, porque es que ellos no se guiaron por el preconteo, ellos se guiaron por el trabajo que hicieron y cómo cuando llegaron a 20, 23, 22 millones de votos iba ganando Iván Cepeda y viene la curva hacia abajo y de los 23 millones a los 26 millones, esos 3 millones, entonces coge una carrera Abelardo Estrella como si lo estuvieran persiguiendo. Entonces, ahí es donde se nota todo el tema de que algo no está bien, de que no hubo controles. Es que lo que hay que demostrar, hay que pregonar es que quitaron los controles, no hubo controles, no hubo candado hash, inclusive ayer no se habló, pero yo tuve reportes de muchas partes del país de amigos míos, por ejemplo en Neiva, no había testigos electorales del pacto histórico. En Bogotá no los dejaban entrar a los puestos de votación a los testigos del pacto histórico. Sí, En el norte de Colombia tampoco, en unas mesas había, en otras mesas no había. O sea, eso fue una locura que no dejaron entrar a los testigos electorales. O sea, el preconteo, y eso sí lo dijo Gustavo Petro ayer, el preconteo fue una cosa que no es vinculante, pero que aprovecharon con los datos de Thomas Gregan Sons, los hermanos Bautista, porque esos datos no eran de la registraduría, y eso fue muy enfático Gustavo Petro, sino eran los datos de la empresa contratista, que tenía el software y que fue la que varió absolutamente parte del tema. Eso sin contar con que, por ejemplo, también lo anunció Gustavo Petro, cuando empezaron a salir los documentos, recuerden que la página fue bloqueada parece que desde Canadá. O sea, esto es un complot mundial. Esto no es aquí dos muchachos hackers que se dedicaron a hacer bobadas. No, esto es un complot y la transmisión, creo que la transmisión también fue bloqueada. Sí, sí, claro. Es que se cayó la página de la registraduría. No, ayer que iba a transmitir Sí, sí, sí. Sí, pero también la página de la registraduría dejó de transmitir como media hora. O sea, eso fue un complot mundial donde están metidos los israelíes, donde están metidos Juan Orlando Hernández, donde está metido el mismo Milei. Esto es un complot mundial. Por eso el señor Lula da Silva dijo que no se iba a dejar robar las elecciones como pasó en Colombia. Gracias, Hernán. Sí, yo diría que, bueno,
hay un tema que, doctor Zúñiga, o sea, ni siquiera toda esta andanada, pero un solo fraude en una sola mesa da para que esa mesa o todo ese escrutinio se tenga que revisar. Bueno, usted nos lo ampliará mejor. No sé si me entienda la pregunta. Ese es uno. Y la segunda, en lo que tiene que ver con el lenguaje visual, el lenguaje corporal, cuando se hace todas estas indagaciones y todas estas pesquisas de fiscalía y criminalística, se le vio muy nervioso al registrador Penagos en muchas de al lado de la presidente, al lado en cuanto habían cámaras y emisiones públicas sobre esos temas. ¿Qué nos puede usted ampliar sobre esas dos inquietudes, doctor Zúñiga? Bueno, arranquemos por lo último. Efectivamente, inclusive hay unos análisis psicológicos bien interesantes sobre los gestos que se le vieron al señor Hernán Penagos, precisamente cuando se hablaba de lo que había ocurrido en las elecciones. Inclusive en todos los espacios se le vio bastante nervioso. Yo les recomiendo que busquen por ahí a una psicóloga que es de aquí del Valle, Isabel Ramírez. Esa persona hizo un análisis bien interesante sobre eso, pero que refleja precisamente una persona nerviosa porque seguramente lo que está haciendo no es bueno y por el contrario es muy grave lo que se está cometiendo. Ahora, yo lo que digo es que aquí se configura lo que se llama en materia penal un indicio necesario, que no es un elemento cualquiera que da cuenta o indica la comisión de algo, no, es que es el conjunto de elementos que se unen y que lo único que apuntan es a que necesariamente sí o solo sí se cometió un fraude. Segundo, ¿para quién beneficia ese fraude? Sí o solo sí, solamente al señor Abelardo de la Espriella. O sea, todos estos elementos dan cuenta de ese fraude. Ahora, ¿qué hacemos con ese fraude? ¿A quién se lo achacamos? Ahora, hay un asunto que es, independientemente a este delito, hay un delito que se llama prevaricato por omisión. Y ahí sí podemos decir que el procurador, o sea, establecido efectivamente que hubo un fraude de las magnitudes que lo hay, porque es que estamos hablando, como ya lo dijeron aquí, 75,000 testigos digitales que de un momento a otro se coordinaron y dieron cuenta de lo que sucedía en unas mesas y en unos puntos de votación, hasta inclusive abarcar más de 8 millones de votos. Y en esos votos ven las tendencias, ven los movimientos, ven que todo esto C14 no tenían realmente una forma de hacerle seguimiento. Solamente 50 tuvieron esa posibilidad de tener toda la trazabilidad como lo hay. Entonces, si se logra establecer eso, que es prácticamente un hecho, entonces, ¿quién tiene que responder? Obviamente hay un procurador que se le advirtió, se le dijo, se le suplicó, existe inclusive una decisión del Consejo de Estado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Por las magnitudes, porque no se trata de que haya ocurrido en una mesa, en 2 mesas, en 10 mesas. No, tiene que ser algo de todo modo significativo, y algo significativo lo que lleva a que efectivamente se anule. Ahora, aquí se pidieron unas medidas cautelares que las negaron. Ahorita inclusive hay un asunto por ahí sobre una acción popular frente a lo del presidente de la posesión acá, y estamos pendientes de mañana a ver si se accede a una medida cautelar. O sea, aquí todo lo que solicita el gobierno se le es negado, mientras que a los otros se les concede absolutamente todo. Yo lo que sí quiero decirle también a usted, mi estimado Alfonso, porque usted ha hecho mención a eso, solamente que no lo hemos profundizado, es que efectivamente los medios corporativos de desinformación, así los llamo yo, realmente son medios cómplices de la delincuencia. Son cómplices de la delincuencia. Lo que pasa es que les llegará el momento de que van a tener que responder de pronto hasta penalmente por eso, y esto no tiene que ver nada con la libertad de expresión. Eso tiene que ver es que ellos encajan perfectamente
en toda esta manipulación mediática. Ellos son, como decía Althusser, parte de esos aparatos ideológicos, pero direccionados a un sector en particular. Lo que hoy vimos con el señor Néstor Morales es altamente reprochable. Aquí le están poniendo en conocimiento unos elementos sobre unos delitos que son graves y lo que viene y lo desestima. O sea, él desestima, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, de esas poblaciones en donde el censo electoral dio, o sea, los votantes daban mucho más que la población. Y desestiman eso, desestiman lo que estamos hablando de lo sucedido en el exterior, desestiman una cantidad, eso que hablan de la tesis o de las rayas, o creo que así lo denominaban a uno, que es imposible que haya un patrón de que en unas mesas se voten de tal manera y después en las otras de la otra, y eso se replique muchas veces. Entonces, bueno, eso es lo que quería aquí hacer énfasis, porque me parece que el papel de los medios aquí ha sido fundamental para invisibilizar, para restarle importancia y para que inclusive los jueces, que son los que tienen llamados a tomar decisiones, e inclusive sean laxos frente a una cosa tan importante y tan grave como lo que se está denunciando. El tema de la palabra democracia es algo muy complejo, y democracia, vuelvo y repito, para que de pronto si alguien no sabe el concepto, es demo pueblo, cracia gobierno. El pueblo es soberano, independiente, y por encima del pueblo no hay nada sino Dios. Por encima del pueblo no hay nadie más sino Dios. No hay jueces, no hay nada. Entonces el pueblo habló. Esas personas, esos 70,000 o 75,000 personas hablaron, y hablaron de una manera muy técnica, de una manera muy profesional, de una manera muy científica. Dieter lo acaba de decir. Si los jueces no toman una decisión, entonces el pueblo es el que le va a tocar, el que le toca tomar la decisión. No estoy invitando a la violencia, no. Hemos evolucionado, doy gracias a Dios que ya no hubo armas, no se conformó un grupo guerrillero como en los años 70, cuando se conformó el M-19. No se empezaron a matar unos contra otros porque es que usted es liberal y yo soy conservador, entonces se mataban entre ellos. No, hemos ido superando eso, gracias a Dios. Ahora todo se está haciendo de una manera, yo podría decir, hasta muy civilizada. De una manera, ellos son inteligentes y ellos manipulan un software, pues nosotros vamos a demostrarle que ellos cometieron un fraude. Y queremos dejar claro, lo hemos dicho los cuatro, que esto no es obra de Petro. Estos son personas. Petro, yo creo que sabe menos de sistemas que nosotros mismos. A él lo atropella la tecnología, igual que hemos reconocido nosotros. Estos son personas profesionales, personas que viven acá en Estados Unidos, que viven en Canadá, que viven en muchas partes de Colombia, que se juntaron entre ellos. Y no quiero decir con esto que todos son petristas o todos son mamertos, castrochavistas, no. Son personas que por amor a su profesión dijeron, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó acá, porque ahí también deben haber personas que son uribistas, a ver si es verdad lo que se está diciendo o no. ¿O qué pasa? ¿Que los únicos expertos en tecnología y en sistemas son los catrochavistas mamertos? No. Entonces lo que dijo Dieter ahora, debería haber alguien profesional, no, eso lo dijo Alfonso, que llegue y que contraste y que diga, no, estos están equivocados por esto, esto y esto. Algo que nos ha escapado es que resulta que me pareció muy importante algo que dijeron hoy, que resulta que en el escrutinio, desde el primer momento, comenzó a ganar Abelardo de la Espriella, pero era el escrutinio que iban transmitiendo. ¿Y cómo lo hicieron? Escogieron las primeras mesas. ¿Y dónde escogieron esas primeras mesas para decir que comenzaba el escrutinio? Fue en ese departamento del norte de Santander, donde ellos sabían que iban a hacer el fraude. Entonces desde ahí empezaron a decir, en la mesa número 1,
tantos votos a favor de Abelardo y tantos a favor de Cepeda, ya iba ganando Abelardo. Pero resulta que esa era la estrategia que ellos tenían. Resulta de que demuestran que en todo momento iba ganando era Cepeda, y Cepeda llevaba una ventaja de más de 500.000 votos. Lo que dice Hernán ahora, cuando nos muestran esa gráfica en la que cuando faltaba muy poquito porcentaje, creo que era menos del 11% para escrutar, en ese momento empezó a ganar Abelardo de una manera muy aterradora. Entonces ellos demostraron que hubo dos escrutinios paralelos. Uno, el que Thomas Angrenson mandaba para decir preconteo número 1, informe número 5, informe número 10. Iban dando ese informe y ellos en todo momento, para que la gente fuera creyendo que el que iba a ganar era Abelardo, siempre lo ponían a él por delante, pero no. Otra cosa que sorprende es que en toda la votación de Colombia, la diferencia fueron menos de 80.000 votos. O sea, que en todo Colombia supuestamente ganó Abelardo por menos de 80.000 votos. Y Sí. en el exterior la diferencia fue por más o menos 177.000 votos a favor de el señor Abelardo. Entonces, ¿por qué no dejan que haya un escrutinio de la votación del exterior? ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan complicado eso? ¿Por qué? La respuesta es porque se les cae el tinglado, se les cae la Sí. trampa. Entonces, son muchas cosas. Bueno, gracias, Antonio, gracias. Sí, estamos a esta hora debatiendo, analizando este tema tan trascendental para el país. Es que no se trata de cualquier rifa, hombre, se trata de el presidente que va a regir los destinos de la nación por 4 años, que va a comandar los ministerios, que va entonces, no es un asunto menor. Dieter, usted tiene algo. No, para nada. Para nada, Alfonso. Yo simplemente quiero llamar la atención sobre las últimas palabras, inclusive de Petro, ayer en esa transmisión, y tiene que ver con que prácticamente a nivel global lo que se pretende es acabar prácticamente con las democracias. Y entonces aparecen estos mercenarios y estos mercaderes en cabeza del gobierno israelí a ofrecer estos paquetes, dijéramos, precisamente para incidir en el fraude en las elecciones, asegurar los resultados. Y solamente quería llamar la atención sobre esto. Esto pasó en Perú. En Perú iba ganando Daniel, bueno, se me escapa el apellido en ese momento, pero él iba ganando Castillo. de un momento a otro. ¿Cómo? Castillo, ¿no es? Sí, no. De un momento a otro llegan las votaciones del exterior y se voltea todo. Pero ojo, que queda un porcentaje importante de votos por escrutar o contar a nivel interno, o sea, en el país, y resulta que en vez de seguir la tendencia que venía con Daniel, la verdad es que eso se comenzó a bajar, que no tenía ningún sentido. Podíamos explicar que en el exterior sucediera porque la gente está desinformada, porque la gente, bueno, cualquier factor, pero el margen era pequeño y lo que se esperaba con el resto de votación a nivel interno era que volviera y se impusiera el otro candidato, pero resulta que así no fue, y ya sabemos que entonces esto es un paquete que lo han montado en América Latina precisamente para asegurar los intereses de Estados Unidos. Muy bien, sí, así es. Y es que esto es un patrón. La verdad es que esto es un patrón. Como usted lo presenta, así es. Israel es un país que no solamente vende armas, sino que también vende software, y esos son negocios muy lucrativos. Pues imagínese un software que pueda poner un presidente por 4 años, o en algunos países por 5 años. ¿Cómo no va a ser un gran negocio? Además, ellos entran
en negociaciones porque se les abre el mercado para el comercio. O sea, lo que va a hacer ahorita de las Espriella es que vuelven relaciones con el país genocida y allí pues vuelven a comprar los helicópteros, los aviones, los armamentos, vuelven a comprar los software, porque en eso también es una potencia este país israelita. Entonces, pues es lo que usted está notando y lo que estamos diciendo, que eso obedece a un patrón. Mire, ahora la señora Fujimori, que hay como Fujimori, coloca estado de sitio, militariza el país, y es el mismo patrón que trae el señor de las Espriella, porque eso es lo que piensa hacer para poder declarar estado de conmoción. Hay versiones, hay unas suposiciones de que toda esa dinamita, toneladas de dinamita que tiene información el presidente, que ha entrado a la ciudad de Cali, o que también podía haber sido posible en Cauca, que es otro terreno, otro territorio en conflicto en Colombia, pues se escogieron estos dos, cualquiera de los dos, Cauca o Cali, para que haya unas revueltas. Entre otras cosas, senadores hicieron invitaciones para que en el punto de la mano, el punto de resistencia en Cali, se congregue la gente para hacer sus manifestaciones artísticas, para expresar su descontento con esa posesión. Y algunos sectores también del progresismo están haciendo el llamado para que no salgan, porque hay peligro de que haya unos atentados terroristas de parte de la derecha. Entonces, allí pues se está como en ese balance, en esa situación, y yo diría que ojalá todo esto no sea posible, ¿no? Que sean unas manifestaciones que se den dentro de toda la normalidad y toda la legalidad. Bueno, yo quiero proponerles en estos minutos siguientes unas preguntas aquí a los panelistas, y es que se me han presentado muchas inquietudes. Una de ellas es que estamos viendo, y le pregunto a Hernán, ¿es posible que un presidente electo, sin aún ser posesionado, pueda disponer del erario, pueda decir, venga para acá, haga esto aquí, haga esto acá, muévanse ustedes por aquí, muévanse ustedes por acá? Es el caso de la sede alterna, que entre otras cosas parece ser que esto no es muy constitucional, porque la sede de gobierno es Bogotá, y si fueran sedes alternas estaría contemplado dentro de la Constitución. Hernán. Pues es la primera vez que un candidato presidencial electo de forma ilegítima empieza a gastar no solamente en una sede alterna, sino con aviones y helicópteros del Estado. Él es presidente a partir del juramento que muy seguramente hará, bueno, muy seguramente no se sabe si lo hará o no lo hará, el 7 de agosto aproximadamente a las 3 de la tarde. Antes no es presidente. Entonces uno no entiende cómo todo el mundo de la derecha que se opuso a Gustavo Petro y que está enquistada en las entidades del Estado, al señor de la Espriella sí le han facilitado absolutamente todos los medios, gastando el erario. Con respecto al tema de la sede alterna, es un tema que él había dicho que esa no costaba nada, que no sé qué, y resulta que el señor gobernador del Atlántico dijo que sí había costado 2.000 millones de pesos. ¿Por qué se gastan 2.000 millones de pesos? Porque esta plata empezaron a gastarla hace tiempos, no es de ahorita. ¿Cómo sabían que el señor de la Espriella iba a ser el presidente
desde hace tanto tiempo. De todas formas, el señor vicepresidente lo confesó, que hace 8 meses tenían ellos un empalme anticorrupción con 1.300 personas, no sé de qué tipo de personas, él dice que expertos, que no sé qué, pero ellos ya sabían que el presidente, para ellos, lo que iban a hacer era montar a el señor de la estrella. Ya sabían desde hace, pongámosle no 8 meses, sino pongámosle un año, ellos ya tenían planificado que eso iba a suceder. Esa Casa Blanca, llamada que es una réplica de la Casa Blanca en Barranquilla, la empezaron a hacer hace mucho tiempo, como han empezado a hacer muchas cosas antes. Entonces, esto aquí, además de lo denunciado por los 75.000, 75.000 testigos digitales, se suma lo que dijo Juan Orlando Hernández, lo que dijo Donald Trump, que Donald Trump dijo que él apoyaba al Tigre y que el Tigre iba a ser el presidente preciso, ¿sí? Lo que dijo el señor vicepresidente y los resultados que hoy vemos. O sea, es que por todas partes donde uno se le mire, el señor ya es un ilegítimo porque fue un plan milimétricamente. Y además no sé si mencioné el proyecto Júpiter, sino que también y que de lo cual gastaron no sé cuántos miles de millones de pesos en eso, creo que fueron 40.000 millones de pesos, si la memoria no me falla, para que la gente saliera a votar como salió en algunos sectores con odio contra Iván Cepeda. Entonces, todo esto, por donde usted lo vive, por donde usted lo coja, las actitudes de la Corte, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, del registrador, llegamos, como decíamos en mi época, al mismo llanito, al llanito de que ellos tenían preparado esto para que se hiciera un fraude, algo ilegítimo, algo que no está de acuerdo, como lo dijo Antonio, igual al fraude del año 1970, aunque en ese tiempo pues el señor Carlos Lleras Restrepo sí declaró el estado de sitio el día martes y fueron 3 o 4 meses de estado de sitio. Eso cogieron gente, la metieron a la cárcel, eso fue bastante complicado y aquí pues hasta el momento, gracias a que tenemos un presidente demócrata, eso no ha sucedido. Así es muy difícil realmente ganar cualquier contienda electoral. Doctor Dichter. Sí, bueno, frente a lo que usted plantea inicialmente que tiene que ver con el otro capricho del señor de la estrella de generar una capital alterna a Santa Fe de Bogotá, pues yo creo que él de pronto está emulando un poquitico a Rafael Núñez. Recordemos que el conservador, el de la regeneración, que terminó gobernando desde Cartagena por cuestiones de salud, aunque pues tenía quien lo representara en la capital. Pero este caprichito obviamente pues no tiene ningún respaldo actualmente ni en la Constitución y obviamente menos todavía en la ley. Pero él lo que plantea es una reforma constitucional para ello, o sea, a través de un acto legislativo, que es la forma usual como se reforma la Constitución política, ¿no? Para ello tendría que contar con el apoyo de la gente en el Congreso, de los congresistas, que bueno, ya tuvieron su primera prueba de genuflexión del poder legislativo frente al ejecutivo cuando decidieron darle gusto con su capricho de venir a posesionarse en Cali, en un salón o en un escenario de eventos de show, no propiamente acondicionado para algo que debería de tener un poquitico más de protocolo y respeto con la gente, ¿no? Entonces, ese sería el mecanismo, salvo que quiera acudir a una constituyente o cosa similar, que no es posible. Ahora, uno esperaría de un verdadero estadista, de un verdadero gobernante, que en vez de hablar de reformas constitucionales para un capricho de esos,
pues estuviese planteando alguna reforma constitucional de fondo sobre otros aspectos, que eso no lo hemos visto, no lo hemos visto. Ahora, lo otro que es lamentable también, estimado Alfonso y compañeros, es ver cómo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por un lado se derrite por la venida de este señor de la Espriella a Cali a posesionarse acá, no obstante que lo ha tratado de la peor manera, o sea, eso no es tener dignidad, pero más allá inclusive se atreve a prender y provocar otras protestas que tienen que ver con poner a disposición el antiguo edificio de la FES, que fue donado por una fundación para una destinación específica que tiene que ver con la cultura. Y ahorita entonces resulta que va a condicionar ese edificio para que de allí opere el despacho alternativo también del presidente. Entonces, esto aquí hay unas relaciones que de verdad dejan mucho que desear sobre estos dirigentes que realmente no tienen una vista clara de Estado, de gobierno, de lo que quieren con el país, o mejor dicho, no, por lo menos no coinciden con los intereses realmente de la población en general. ¿Quién decide sobre el destino de ese edificio de la FES? ¿El consejo es el último que le puede dar la palabra? Ojo que ahí pues, obviamente hay unas facultades del alcalde, pero aquí ya se ha dicho múltiples veces. O sea, realmente hay un constituyente primario, hay un poder por parte del pueblo y ese poder se ejerce. Es que ya antes habían intentado hacer algo al respecto y gente del sector de la cultura lo que hizo fue que se tomó el edificio de manera pacífica y logró que funcionara lo que actualmente está funcionando. Bueno, Antonio. Esperemos qué sucede el 7 de agosto, el próximo viernes. Yo quiero hacer una pequeña intervención referente al tema anterior del tema de lo que es el dinero y lo que es el poder. En Colombia, lo que es Colombia ahora, antes habían unos indígenas cuando llegaron los españoles que ellos andaban prácticamente desnudos, ellos se bañaban con oro, que escuche muy bien, se bañaban con oro, por eso la famosa historia del Dorado. Y llegaron los españoles y los indígenas se daban el lujo de cambiar oro por un espejo. Ya llegó la colonización y en Colombia en este momento hay más o menos unas 10.000 personas que se les puede decir oligarcas. Son personas que tienen fortunas de más de 100.000 millones de pesos colombianos. Para las personas que no entiendan en términos de pesos colombianos, eso no es una fortuna muy grande en dólares, pero son solamente 10.000 personas y eso se creen oligarcas. Entonces, esas personas son las que manejan Colombia. Ellos con el presidente Petro perdieron el pastel. Ese pastel que en Colombia más o menos son unos 1.300 billones de pesos colombianos. Repito, para las personas que no sepan qué es el peso colombiano, porque sé que muchas personas nos siguen de otras nacionalidades, para comprar un dólar se necesita en este momento más o menos 3.100 pesos colombianos para comprar un dólar. Y estamos hablando de más o menos 1.300 billones que se ejecutan en 4 años. Entonces, por eso, cuando estaban hablando ahora los compañeros de los periodistas comprados y todo, es ¿por qué? Porque, como se dice vulgarmente, por la plata baila el perro y por el oro la perrita. Hablando de oro. Los periodistas prepagos en Colombia, ellos les pagan para que den información. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Petro les quitó esa teta. La teta del Estado, Petro se las quitó y ellos por eso mantienen enfadados con Petro. Si Petro le hubiera pagado pauta a RCN, a Caracol, a Revista Semana y a otros medios y les hubiera dado como Duque, que les daba 10.000, 20.000, 40.000 millones de pesos pagándoles pautas para que le lavaran la cara, pero Petro no lo hizo. Entonces, ese es el gran problema de Colombia. Y tocando el tema de lo de Cali, yo siento mucho
que ese señor haya escogido primero el Cauca y ahora Cali. Él no ganó en Cali. Entonces, ¿qué es eso lo que él está haciendo? Una provocación. Él está haciendo una gran provocación y ojalá el pueblo caleño no vaya a caer en esa provocación, que haya una fiesta, que ese 7 de agosto haya una fiesta y que no vayan a caer en esa provocación, porque a partir de las 3 de la tarde, cuando él, si es que hace el juramento, ojalá que no lo haga, él puede dar una orden a un general y puede empezar algo que puede ser algo violento y él necesita eso para poder declarar algo que se llama conmoción de Estado y ser presidente bajo decreto ley. Eso es lo que él está buscando. Él le tiene miedo al pueblo y él quiere enfrentarse contra ese pueblo, porque a él lo apoyan los oligarcas, pero esos oligarcas no lo van a salir a defender, esos oligarcas no van a tomar las armas, ellos van a pagarle a los policías, al policía, para que el policía atente contra el pueblo. Simón Bolívar dijo, maldito el soldado que apunte sus armas contra el pueblo. Entonces, ojalá eso lo escucharan. Petro lo ha dicho muchas veces. Entonces, no caigamos en esas provocaciones. Y respecto a lo de la Comisión Primera y eso yo creo que no quiero opinar sobre eso, repito, porque eso todavía no sabemos qué va a pasar a partir del 7 de agosto. Puede ser que a partir del 7 de agosto tengamos un rey o tengamos un emperador o tengamos una persona iluminada que puede ir a cerrar el Congreso al estilo Bukele. Entonces, primero esperemos al 7 de agosto. Repito y no me cansaré de repetirlo, ojalá ese señor no se posesione el 7 de agosto. Bueno, muchas gracias a Antonio, a Hernán, al doctor Dichter. Este es Enfoque a través de Telecanal. Les deseamos un feliz resto de día y les esperamos en otra nueva emisión. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.